Enero de 2026 amaneció sobre México como una herida que nadie supo cerrar. El país se encontraba suspendido entre dos fuerzas descomunales que lo trituraban desde flancos opuestos. La guerra interna entre facciones del cártel de Sinaloa, que había dejado más de 1,600 cadáveres a lo largo del año anterior, y las amenazas cada vez más explícitas del gobierno de Donald Trump, quien desde Washington hablaba de ataques terrestres contra territorio mexicano, como si se tratara de una operación quirúrgica y no de una violación a la soberanía de una nación entera. La niebla que cubría el Valle de México aquella primera semana del año parecía metáfora involuntaria del momento. La Estrategia de Defensa Nacional 2026, publicada apenas días antes, había codificado el lenguaje que Trump llevaba meses ensayando en mítines y entrevistas. Los cárteles mexicanos quedaban designados oficialmente como organizaciones narcoterroristas, una clasificación que autorizaba el uso de fuerza militar unilateral sin precedentes. El documento no era retórica vacía, sino doctrina operativa, un manual que legitimaba la intervención directa de fuerzas estadounidenses en territorio soberano si las circunstancias así lo ameritaban. 75 congresistas demócratas habían advertido públicamente sobre los riesgos de una escalada militar, pero sus voces se perdían entre el estruendo mediático de un presidente que repetía sin matices que los cárteles, no Claudia Sheinbaum, eran quienes controlaban México. La presidenta mexicana había construido su respuesta sobre un equilibrio precario pero calculado. Cada mañana, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum repetía una frase que se había convertido en la línea roja de su administración. Nunca se aceptarían operaciones conjuntas con fuerzas extranjeras en territorio nacional. La declaración no era meramente simbólica. Detrás de esa postura había una estrategia que combinaba firmeza soberanista con cooperación pragmática, una diplomacia de resultados diseñada para demostrar que México podía actuar por cuenta propia contra las estructuras criminales que amenazaban a ambas naciones. La reducción del 50% en los flujos de fentanilo hacia Estados Unidos era su principal carta de negociación. Omar García Harfuch había emergido como el arquitecto operativo de esa estrategia, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, un hombre que en 2020 había sobrevivido a un atentado del cártel Jalisco Nueva Generación con más de 400 disparos contra su camioneta blindada. Se había reunido en semanas recientes con el director del FBI Kash Patel y con el embajador estadounidense Ron Johnson. Aquellas reuniones no eran actos protocolarios, sino sesiones de negociación cruda donde se intercambiaban nombres, coordenadas y compromisos. García Harfuch entendía que el juego consistía en entregar resultados antes de que Trump encontrara el pretexto para actuar por cuenta propia. El instrumento principal de esa estrategia llevaba un nombre que evocaba la oscuridad en la que operaba: los murciélagos, el Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, heredero directo del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, constituido en la década de los 90, representaba lo más letal del aparato militar nacional. Organizados en 6 batallones más una fuerza especial conjunta y un grupo de respuesta a emergencias, estos operadores se habían forjado en las misiones más cruentas del combate al narcotráfico, desde la captura de Joaquín Guzmán Loera en 2016 hasta las operaciones contra células del cártel Jalisco en Michoacán y Guanajuato. Su formación comenzaba en Temamatla, Estado de México, donde un curso de comandos de 15 semanas expulsaba a más del 80% de los aspirantes. Los que sobrevivían emergían convertidos en especialistas de combate nocturno, infiltración de baja visibilidad y exfiltración bajo fuego. Su apodo no era casual: murciélagos, porque la noche era su elemento natural, el momento en que desplegaban sus capacidades con mayor eficacia. Cada operador portaba equipo de visión nocturna de última generación, sistemas de comunicación encriptada y un entrenamiento que los preparaba para ejecutar redadas quirúrgicas en los escenarios más hostiles del continente, desde laboratorios clandestinos enterrados en la sierra hasta residencias blindadas en ciudades costeras.
Pero la historia de los murciélagos cargaba también una sombra que ningún uniforme podía ocultar. En 1997, 40 desertores de las filas del Grupo Aeromóvil habían fundado lo que se convertiría en una de las organizaciones criminales más sanguinarias de la historia mexicana, los Zetas. Aquella traición original había demostrado que el mismo entrenamiento diseñado para defender al Estado podía volverse contra él con ferocidad multiplicada. Casi 3 décadas después, la ironía persistía como una cicatriz institucional. Las fuerzas especiales que ahora cazaban narcos habían engendrado en otro tiempo a los narcos más temibles de todos. El Buró Federal de Investigaciones mantenía una lista que funcionaba como un catálogo del terror global. Los 10 fugitivos más buscados del FBI constituían el escalafón supremo de la persecución criminal internacional, un inventario donde cada nombre representaba millones de dólares en recompensas y décadas de investigación acumulada. La lista había sido creada en 1950 y desde entonces había registrado 535 adiciones. Cada entrada era un mensaje dirigido simultáneamente a 2 audiencias: a los fugitivos, para recordarles que el cerco nunca se detenía, y a los gobiernos del mundo, para presionarlos a cooperar en la captura de los objetivos más valiosos del sistema de justicia estadounidense. En enero de 2026, 4 de esos nombres tenían un denominador común. Todos habían sido localizados en territorio mexicano. Un canadiense que había competido en los Juegos Olímpicos de Invierno y se había transformado en uno de los narcotraficantes más poderosos del hemisferio. Un joven mexicano que había asesinado a una mujer en Carolina del Norte y llevaba casi una década oculto en una ciudad del altiplano. Un operador logístico del cártel de Sinaloa que coordinaba envíos de drogas sintéticas desde las costas del Pacífico. Un salvadoreño que había convertido a la Mara Salvatrucha en una franquicia criminal con alianzas desde Centroamérica hasta los confines del narco mexicano. Sinaloa ardía. La captura de Ismael Zambada García, el Mayo, en julio de 2024, había detonado una guerra civil dentro del cártel, que alguna vez fue el más poderoso y cohesionado de México. La traición había venido desde dentro. Joaquín Guzmán López, uno de los chapitos, había entregado a Zambada a las autoridades estadounidenses en una maniobra que muchos compararon con un golpe de Estado interno. Las facciones resultantes, chapitos contra Malliza, se despedazaban mutuamente en un conflicto que para enero de 2026 acumulaba 1.654 homicidios solamente en el estado de Sinaloa, sin contar los muertos invisibles que nadie contaba. Las calles de Culiacán y Mazatlán habían adquirido la textura de una zona de guerra permanente. Bloqueos con vehículos incendiados, tiroteos que se prolongaban durante horas en colonias residenciales, cadáveres colgados de puentes peatonales, con narcomensajes que nadie se atrevía a leer en voz alta. Los chapitos controlaban la producción de fentanilo y las rutas hacia el norte. La facción Malliza defendía territorios históricos con la ferocidad de quien sabe que perder significa desaparecer. El 28 de enero, un ataque contra diputados del partido Morena en pleno Culiacán obligaría al despliegue de 1.600 soldados adicionales, confirmando lo que García Harfuch ya sabía. Los chapitos estaban detrás del atentado y la tregua era una ficción. En ese paisaje fracturado, comenzó a gestarse la primera de las operaciones que transformarían enero en un mes que los analistas de seguridad recordarían durante años. Los servicios de inteligencia de la Secretaría de Marina, trabajando en coordinación con enlaces del FBI y la Fiscalía General de la República, habían identificado la ubicación de un operador clave del cártel de Sinaloa en la zona de Culiacán. La información era reciente, precisa y perecedera. Daniel Alfredo Blando Yu, conocido en el mundo criminal como El Cubano, mantenía propiedades y una red de comunicaciones activa en una ciudad que hervía de violencia. El tiempo para actuar se medía en horas. La noche del 14 de enero, los efectivos de la Secretaría de Marina
comenzaron a desplazarse hacia las posiciones previamente marcadas en las inmediaciones de Culiacán. El operativo había sido diseñado como una intervención nocturna clásica de los murciélagos: baja visibilidad, máxima velocidad, cero margen para la improvisación. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República completaban el dispositivo en un anillo exterior que aseguraba las rutas de escape y bloqueaba cualquier posibilidad de apoyo desde células aliadas del cártel. Las comunicaciones habían sido encriptadas con protocolos que cambiaban cada 4 horas para evitar filtraciones que en Sinaloa podían significar una emboscada mortal. El diseño operativo respondía a una doctrina que había sido perfeccionada a lo largo de décadas: la superioridad nocturna como ventaja decisiva. Mientras los sicarios dormían o bajaban la guardia en las horas más oscuras, los operadores especiales se movían con la precisión de autómatas entrenados para navegar en la penumbra total. Cada paso estaba ensayado, cada posición cubierta, cada contingencia prevista en simulaciones que reproducían escenarios idénticos. La diferencia entre una redada exitosa y una masacre dependía de segundos, de la disciplina para contener el fuego y ejecutar la detención, sin convertir la operación en un enfrentamiento que alertara a toda la ciudad. La maquinaria se había puesto en movimiento simultáneamente en varios estados de la República, aunque nadie fuera de los círculos más cerrados del Gabinete de Seguridad lo sabía todavía. Mientras Sinaloa concentraba la atención mediática con su guerra fratricida, equipos de inteligencia rastreaban objetivos en Hidalgo, en Veracruz, en la Ciudad de México. García Harfuch había diseñado una secuencia de capturas que no era aleatoria sino estratégica. Cada detención alimentaba la siguiente. Cada éxito generaba inteligencia que se volcaba inmediatamente sobre el próximo objetivo. El mecanismo funcionaba como una cascada, donde la primera piedra desencadenaba una avalancha calculada, silenciosa, implacable. Nadie en aquellos primeros días de enero podía anticipar lo que estaba por desencadenarse. Las operaciones que se gestaban en salas blindadas del Gabinete de Seguridad no solo producirían la caída de 4 de los 10 fugitivos más buscados por el FBI en el mundo, sino que expondrían una fractura diplomática que ni la retórica soberanista lograría sellar. Un exatleta olímpico, convertido en heredero del legado de El Chapo, un adolescente que mató por $1,000 y desapareció durante una década, un arquitecto del terror centroamericano y un fantasma financiero del cártel más poderoso de América. 4 destinos convergentes hacia un mes que México recordaría como aquel en que la verdad se partió en versiones irreconciliables. El 15 de enero, cuando la madrugada todavía envolvía Culiacán en una oscuridad espesa y sin luna, la operación se ejecutó con la brutalidad contenida que caracterizaba a las intervenciones de las fuerzas especiales. Los equipos de la Marina irrumpieron simultáneamente en múltiples propiedades vinculadas a Daniel Alfredo Blando Yu. No hubo tiroteo prolongado ni persecución cinematográfica. El cubano fue neutralizado antes de que pudiera activar los dispositivos de comunicación que lo conectaban con su red. En cuestión de minutos, los operadores aseguraron equipos electrónicos, documentación financiera y los teléfonos encriptados que constituían las arterias del tráfico transnacional que coordinaba desde aquella ciudad ensangrentada. Daniel Alfredo Blando Yu había construido su poder en la intersección más letal del narcotráfico contemporáneo, la logística de drogas sintéticas, conocido como el cubano dentro de las estructuras del cártel de Sinaloa. Este hombre de 39 años era considerado un operador de segundo nivel que compensaba su falta de perfil público con una eficiencia operativa que lo hacía indispensable para la organización. Su territorio abarcaba 2 estados, Sinaloa y Chihuahua, y su función era coordinar la cadena completa desde la producción de sustancias sintéticas hasta su traslado a puntos de cruce hacia Estados Unidos, un corredor que generaba ganancias millonarias semanales. Lo que distinguía a El Cubano de otros operadores era su doble función como administrador financiero de la red criminal.
No solo movía droga, sino que lavaba las ganancias mediante empresas fachada que simulaban actividades comerciales legítimas en ambos estados, un esquema sofisticado que dificultaba enormemente el rastreo de activos. El FBI lo había identificado como objetivo prioritario por su participación en conspiraciones de tráfico internacional y lavado de dinero, delitos que en el sistema judicial estadounidense podían traducirse en cadenas perpetuas sin posibilidad de reducción. Su nombre figuraba en una orden de arresto sellada compartida con las autoridades mexicanas semanas antes del operativo. Las propiedades aseguradas durante la redada revelaron la magnitud de la operación que el cubano dirigía desde las sombras de una ciudad en guerra. Equipos de comunicación satelital, terminales bancarias modificadas, registros contables cifrados y una red de contactos que se extendía desde Culiacán hasta ciudades fronterizas de Chihuahua, componían el inventario de una empresa criminal que funcionaba con la precisión de una corporación multinacional. Todo quedó empacado, etiquetado y trasladado bajo custodia militar, mientras el cubano era conducido hacia la Ciudad de México, donde el penal del Altiplano lo esperaba como escala transitoria antes de su destino final, una corte federal estadounidense. Apenas 24 horas después de la caída de El Cubano, la atención se desplazó hacia una geografía radicalmente distinta. Pachuca, la capital de Hidalgo, era una ciudad del altiplano mexicano que poco tenía que ver con la violencia endémica de Sinaloa. Sus calles empedradas, sus edificios coloniales y su ritmo de vida provincial la convertían en uno de esos lugares donde era posible desaparecer sin llamar la atención, donde alguien podía reinventarse durante años sin que nadie hiciera preguntas incómodas. Exactamente eso había hecho Alejandro Rosales Castillo, un joven mexicano que llegó a Pachuca en 2016 huyendo de un crimen que lo perseguiría durante casi una década. La historia de Rosales Castillo no involucraba cárteles ni toneladas de droga, sino algo más elemental y sórdido. Un asesinato por codicia y la cobardía de un adolescente que mató para robar. En agosto de 2016, Alejandro trabajaba junto a Truc Quan Le, una joven de 23 años, a quien todos llamaban Sandy, en el restaurante Show Mars de Charlotte, Carolina del Norte. Habían sido compañeros, quizá brevemente algo más, pero la relación se había transformado en algo que solo Rosales Castillo entendía completamente. Una oportunidad. Sandy había retirado $1,000 de su cuenta bancaria aquel día, y ese dato fue suficiente para sellar su destino. Lo que ocurrió aquella noche de agosto se reconstruiría años después a partir de evidencia forense y declaraciones de testigos. Rosales Castillo condujo a Sandy hasta una zona boscosa del condado de Cabarrus, a las afueras de Charlotte, donde le disparó en la cabeza con una pistola semiautomática. El cuerpo fue abandonado entre la maleza, donde sería encontrado al día siguiente por un paseante que alertó a las autoridades. Alejandro tenía 17 años cuando cometió el asesinato y 17 años cuando cruzó la frontera por Nogales, Arizona, hacia México, dejando atrás un cadáver, una orden de arresto y una recompensa que eventualmente alcanzaría los $250,000. Durante casi una década, Rosales Castillo vivió en Pachuca con la normalidad aparente de quien no tiene nada que ocultar. Formó una pareja, estableció rutinas cotidianas y se diluyó en el anonimato de una ciudad donde nadie le pedía identificación ni cuestionaba su pasado. La mujer con la que convivía fue detenida meses después de su fuga, pero Alejandro permaneció invisible para los sistemas de vigilancia hasta que en 2017 el FBI lo incluyó en su lista de los 10 más buscados. La ficha roja de Interpol y la recompensa de $250,000 circulaban por bases de datos internacionales mientras él caminaba tranquilamente por las calles de Pachuca. El 16 de enero, un despliegue coordinado entre la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de la República y agentes de la Agencia de Investigación Criminal vinculados a Interpol descendió sobre Pachuca. Los equipos de inteligencia habían establecido la zona de residencia de Rosales Castillo mediante trabajo de vigilancia fija y móvil
que duró semanas. Durante recorridos de seguridad, los agentes identificaron a un hombre que coincidía con las características físicas del fugitivo. Tras corroborar su identidad, mediante protocolos biométricos, procedieron a la detención sin resistencia. García Harfuch anunció la captura en su cuenta de la red social X, enfatizando que era resultado del intercambio de información con el FBI. Pero la cronología de las capturas no seguía un orden puramente lineal. Para comprender la dimensión completa de lo que enero de 2026 significó, era necesario retroceder 10 meses hasta un camino de terracería en las montañas de Veracruz. El 17 de marzo de 2025, sobre la carretera que conecta Teocelo con la localidad de Baxtla, en la región montañosa central del estado, un operativo conjunto de la Sedena, la SEMAR, la Guardia Nacional, la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad había interceptado a Francisco Javier Román Bardales, un hombre de 47 años que respondía a un alias que contenía toda su biografía criminal, el Veterano. Román Bardales no era un narcotraficante mexicano, sino algo que los analistas de seguridad consideraban igualmente peligroso y quizá más difícil de combatir: un arquitecto de alianzas transnacionales. Nacido en Ahuachapán, El Salvador, el Veterano era identificado como uno de los fundadores de la Ramfla Nacional, la estructura de mando suprema de la Mara Salvatrucha que dirigía las operaciones criminales de la MS-13 fuera de las cárceles salvadoreñas. Dentro de ese organigrama, Román Bardales había creado la Ramfla en las calles, la subdivisión encargada de las operaciones urbanas, y formaba parte del Comité Nacional que coordinaba la llamada Zona Occidental desde El Salvador hasta México. Su contribución más estratégica había sido el diseño e implementación del Programa México, un esfuerzo deliberado de la MS-13 para expandir sus operaciones hacia territorio mexicano en respuesta a la presión policial que los gobiernos centroamericanos ejercían sobre sus estructuras. Bajo la dirección de Román Bardales, la pandilla había establecido células en varios estados mexicanos y negociado alianzas con los cárteles más poderosos del país: los Zetas, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. Las rutas de tráfico de migrantes y drogas se fusionaban en corredores compartidos, donde la MS-13 aportaba mano de obra violenta y los cárteles garantizaban el paso. La captura sobre la carretera Teocelo-Baxtla había sido ejecutada con la eficiencia de un mecanismo de relojería. Los equipos de inteligencia habían identificado que el Veterano tenía su zona de movilidad en la localidad de Baxtla, donde se desplazaba con relativa libertad, creyéndose a salvo en la región montañosa veracruzana. Labores de vigilancia discreta, fija y móvil permitieron establecer sus patrones de movimiento hasta que el momento de la interceptación coincidió con un trayecto por aquella carretera serpenteante. Se le informó el motivo de su detención, se le leyeron sus derechos, y en menos de 48 horas fue deportado a Estados Unidos, donde enfrentaba cargos de narcoterrorismo, crimen organizado y tráfico de personas. El 20 de enero de 2026, 5 días después de la caída de El Cubano, el penal del Altiplano en Almoloya de Juárez vivió una madrugada que sus custodios no olvidarían fácilmente. Desde la 1 de la mañana, helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana comenzaron a aterrizar en las instalaciones del Centro Federal de Máxima Seguridad, mientras vehículos blindados de la Marina y la Guardia Nacional formaban un corredor entre el penal y el Aeropuerto Internacional de Toluca. 37 presos esposados y con la cabeza agachada fueron extraídos de sus celdas y conducidos hacia 7 aeronaves militares que los transportarían a 6 ciudades estadounidenses: Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego. Aquella fue la tercera entrega masiva de criminales que el gobierno de Sheinbaum realizaba en menos de un año, elevando a 92 el total de narcotraficantes enviados a Estados Unidos durante su administración. Un avión Hércules C-130, con matrícula de la Fuerza Aérea Mexicana, despegó de Toluca al mediodía cargando parte del contingente
que incluía líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación, operadores del Cártel del Noreste, figuras del Cártel Beltrán Leiva y una mujer vinculada al CJNG que se convertiría en la primera persona acusada de apoyar materialmente a una organización terrorista extranjera. Entre los 37 iba el cubano, cuya captura días antes cerraba un ciclo que comenzó con la redada nocturna en Sinaloa. Pero todas esas capturas, todas esas extradiciones, todos esos operativos nocturnos y vuelos militares cargados de prisioneros no eran sino el preludio de algo más grande, más complejo y más explosivo. El verdadero objetivo, el nombre que concentraba la máxima recompensa jamás ofrecida por el FBI por un individuo de su lista. El fugitivo cuya captura amenazaba con dinamitar las relaciones diplomáticas entre dos naciones, se encontraba en algún lugar de la Ciudad de México, protegido por una red de cómplices que se desmoronaba lentamente. Ryan James Wedding no era un criminal cualquiera, era la pieza que podía inclinar la balanza del poder continental. La historia de Wedding comenzaba en Thunder Bay, Ontario, una pequeña ciudad en la orilla norte del lago Superior, rodeada de montañas y bosques interminables. Nacido el 14 de septiembre de 1981, en el seno de una familia acomodada y deportista, Ryan creció con la nieve como extensión natural de su cuerpo. Sus abuelos maternos eran dueños del centro de esquí Mount Baldy en Thunder Bay. Su tío dirigía una escuela de esquí y entrenaba al equipo femenino nacional de Canadá. Su padre era ingeniero y esquiador competitivo. Cuando la familia se mudó a Coquitlam, en las afueras de Vancouver, el adolescente descubrió el snowboard y su vida pareció encontrar su rumbo definitivo. El talento era innegable. Wedding ganó la primera competencia de snowboard en la que participó, y a los 15 años ya formaba parte del equipo nacional canadiense de esquí. Una medalla de bronce en el eslalom gigante paralelo del Campeonato Mundial Juvenil de 1999 y una plata en el de 2001 lo catapultaron hacia los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City. Allí, con su 1,93 m de estatura, 109 kilos de músculo, ojos azules penetrantes y la sonrisa confiada de quien se creía destinado a la gloria, Wedding compitió representando a Canadá en el eslalom gigante paralelo. Terminó en el lugar 24. Aquel 24º lugar fue el final de algo y el principio de todo lo demás. Wedding abandonó el snowboard competitivo, se inscribió en la Universidad Simon Fraser de Vancouver y comenzó a trabajar como portero en un club nocturno. El paso del deporte de élite al mundo de la noche fue un deslizamiento que parecía natural para un hombre de su físico y temperamento. La adrenalina de la competencia se transformó en la adrenalina de las calles. Después de 2 años universitarios, abandonó los estudios y se dedicó a especular con bienes raíces, financiando sus inversiones con un cultivo de marihuana de 6.800 plantas en una propiedad suburbana llamada 18 Carrot Farms. En 2006, la Policía Montada de Canadá allanó la granja y encontró una escopeta, municiones y $10 millones en cannabis. Wedding nunca fue procesado por ese caso, pero la semilla de su transformación ya estaba germinando. En 2008 viajó a San Diego, California, con 2 cómplices para comprar cocaína, a quien resultó ser un agente encubierto del FBI. Fue arrestado, juzgado y sentenciado a 48 meses de prisión federal. Salió libre en diciembre de 2011 y, lejos de corregir el rumbo, aceleró su descenso hacia las profundidades del crimen organizado con una determinación que impresionó incluso a los agentes que lo perseguían. La transformación de Wedding de narcotraficante menor a jefe de un imperio multimillonario se produjo con una velocidad que desconcertó a las agencias de inteligencia de 3 países. Según los expedientes judiciales, su organización llegó a mover 60 toneladas de cocaína al año desde Colombia, a través de México y el sur de California, hacia Canadá y otros puntos de distribución en Estados Unidos. Los Ángeles era el epicentro logístico, bodegas distribuidas por toda la ciudad,
Almacenaban la droga antes de ser transportada en camiones de carga de larga distancia hacia el norte. Las ganancias se contaban en miles de millones de dólares, movidos mediante criptomonedas para dificultar el rastreo. La operación Giant Slalom, bautizada por el Departamento de Justicia como un guiño sardónico a la disciplina olímpica en la que Wedding había competido, fue desmontando su red de manera progresiva. En octubre de 2024, redadas simultáneas en Estados Unidos, Colombia y México desmantelaron los niveles más altos de la organización. Agentes del FBI asaltaron la mansión de $5 millones en Miami de uno de sus lugartenientes, una propiedad que alguna vez perteneció al músico DJ Khaled. El Tesoro de Estados Unidos sancionó a Wedding y decomisó un Mercedes CLK GTR Roadster de 2002 valorado en $13 millones, uno de los 6 ejemplares fabricados en el mundo. Pero Wedding no era solo un traficante excepcionalmente exitoso, era un hombre que recurría al asesinato con la naturalidad de quien firma un contrato comercial. La acusación formal lo señalaba como responsable directo de múltiples homicidios ejecutados para proteger su imperio. En noviembre de 2023, Wedding y su segundo al mando, el también canadiense Andrew Clark, presuntamente ordenaron el asesinato de 2 miembros de una familia en Ontario como represalia por un cargamento robado que había transitado por el sur de California. Un tercer familiar sobrevivió con heridas graves. En mayo de 2024, otra persona fue asesinada por una deuda de droga. La conexión de Wedding con el cártel de Sinaloa era el vínculo que lo había mantenido vivo y operativo durante más de una década de vida como fugitivo en México. Específicamente, era la facción de los Chapitos la que le proporcionaba protección, infraestructura logística y acceso a las rutas de tráfico que conectaban Colombia con los puntos de cruce hacia Estados Unidos. Esa relación simbiótica había sido extraordinariamente rentable para ambas partes, hasta que la guerra civil dentro del cártel y las acusaciones cada vez más graves contra Wedding comenzaron a convertirlo en un pasivo más que en un activo para sus protectores mexicanos. El analista de seguridad David Saucedo había anticipado el momento exacto en que los Chapitos decidieron soltar a Wedding. Cuando las acusaciones formales se ampliaron con cargos adicionales y la recompensa del FBI alcanzó los $15 millones, la facción calculó que mantener al canadiense bajo su paraguas atraía demasiada atención sobre sus propias operaciones. Según Saucedo, los Chapitos preservaron la infraestructura del imperio de Wedding, pero sacrificaron al hombre que lo había construido. Una decisión empresarial fría, ejecutada con la lógica implacable del narco. Sin protección cartelera, Wedding quedó expuesto en una ciudad de 21 millones de habitantes donde ya no tenía aliados confiables. El 22 de enero de 2026 se convirtió en el punto de inflexión que fracturó la narrativa oficial en múltiples versiones irreconciliables. La versión del gobierno mexicano, articulada por García Harfuch y respaldada por la presidenta Sheinbaum, sostenía que Wedding se había entregado voluntariamente en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México tras un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad que incluyó cateos, incautación de bienes y una persecución que lo dejó sin opciones. Era la narrativa de una soberanía intacta, de un Estado mexicano que operaba con eficacia sin necesidad de intervención extranjera. Pero la realidad que emergió días después era considerablemente más turbia y diplomáticamente devastadora. El Wall Street Journal publicó el 28 de enero una nota titulada con la contundencia de una detonación. Una redada secreta del FBI había atrapado al presunto capo y sacudido las relaciones con México. Según el periódico, miembros del equipo de rescate de rehenes del FBI, una unidad táctica de élite reservada para las operaciones más sensibles, habían participado directamente en la detención de Wedding en territorio mexicano. La operación se pretendía mantener en absoluto secreto porque las leyes mexicanas prohíben explícitamente la presencia física de agentes extranjeros en operativos policiales en suelo nacional. El secreto habría sobrevivido de no ser por Kash Patel, el director del FBI,
Un hombre que parecía incapaz de resistir la tentación de publicitar los éxitos de su agencia, había publicado en su cuenta de la red social X un mensaje que dinamitó toda pretensión de discreción. En su publicación, Patel afirmaba que el FBI había ejecutado la operación con disciplina y profesionalismo junto a sus socios mexicanos para detener a Wedding y enfrentarlo a la justicia estadounidense. Simultáneamente, la fiscal general Pam Bondi declaraba que bajo su dirección, agentes del Departamento de Justicia del FBI habían detenido a Wedding, calificando el resultado como consecuencia directa del liderazgo de ley y orden del presidente Trump. La respuesta de Sheinbaum fue un ejercicio de contención diplomática que apenas disimulaba la indignación institucional. En su conferencia matutina del 29 de enero, la presidenta mostró una imagen de Instagram en la que se veía a Wedding frente a la embajada estadounidense como supuesta prueba de que la entrega había sido voluntaria. La fotografía, que algunos analistas sugirieron podría haber sido generada o manipulada digitalmente, se convirtió en un símbolo de las versiones encontradas que rodeaban todo el episodio. Sheinbaum pronunció entonces las palabras que definieron la crisis. No iba a entrar en debate con el titular del FBI, pero tenía que quedar muy claro que México nunca aceptaría operaciones conjuntas. La fisura diplomática se profundizaba con cada declaración. Mientras Sheinbaum insistía en que las fuerzas mexicanas habían sido las únicas responsables de las detenciones, la maquinaria de comunicación estadounidense difundía una versión radicalmente diferente. El embajador Ron Johnson había confirmado la entrega voluntaria de Wedding, alineándose con la narrativa mexicana, pero los hechos relatados por el Wall Street Journal, las declaraciones de Patel y la posición de la Fiscalía General pintaban un cuadro donde agentes del FBI habían operado físicamente en territorio mexicano sin autorización formal. La contradicción era imposible de resolver sin que alguna de las partes admitiera haber mentido. Para comprender la gravedad de lo ocurrido, era necesario dimensionar lo que estaba en juego más allá de un solo fugitivo. La Estrategia de Defensa Nacional 2026 de Estados Unidos había establecido las bases legales para intervenciones unilaterales en México bajo la designación de narcoterrorismo. La redada secreta del FBI, si los reportes del Wall Street Journal eran exactos, constituía un precedente operativo que transformaba la doctrina en acción concreta. No se trataba ya de amenazas retóricas desde Washington, sino de botas militares sobre suelo soberano, de agentes de élite ejecutando detenciones en un país que repetía incansablemente que no toleraría esa clase de intromisiones. El abogado de Wedding, Anthony Colombo, ofreció una perspectiva que complicaba aún más el cuadro. En declaraciones públicas, Colombo fue categórico. Su cliente había sido arrestado, no se había entregado. La distinción era jurídicamente relevante porque una detención ejecutada por agentes extranjeros en territorio soberano sin las autorizaciones legales correspondientes podía constituir una violación que invalidara todo el proceso judicial posterior. Si el gobierno de Estados Unidos había entrado unilateralmente a un país soberano para detener a alguien, las implicaciones legales y diplomáticas eran enormes. Wedding enfrentaba 17 cargos federales y un juicio programado para el 24 de marzo en Santa Ana, California, pero la forma de su captura podía convertirse en su mejor arma defensiva. Ryan James Wedding apareció ante un tribunal federal en Santa Ana, California, con un uniforme penitenciario color canela y las muñecas sujetas por esposas de acero. El hombre que alguna vez había descendido las laderas de Park City Mountain Resort, representando a Canadá en unos Juegos Olímpicos, ahora caminaba arrastrando los pies sobre el linóleo de una sala judicial donde se leía cada uno de los 17 cargos federales que pesaban en su contra. Empresa criminal continuada, asesinato, intento de asesinato, conspiración para poseer y distribuir cocaína, lavado de dinero. La pena mínima obligatoria en caso de condena por el cargo más grave era cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La defensa de Colombo se articulaba sobre un argumento que trascendía el caso individual de su cliente
para convertirse en una cuestión de derecho internacional. Si agentes estadounidenses habían cruzado la frontera para ejecutar una detención sin autorización del gobierno mexicano, todo el procedimiento podía quedar viciado de origen. No era un tecnicismo menor, sino un principio fundamental del derecho de gentes. Ningún Estado puede ejercer su fuerza coercitiva en territorio de otro Estado sin su consentimiento. La maquinaria judicial estadounidense, tan habituada a la certeza de su propia omnipotencia, se enfrentaba a una grieta que la defensa de Wedding intentaría ampliar hasta convertirla en el fundamento de su estrategia legal. Mientras la saga de Wedding dominaba los titulares, Alejandro Rosales Castillo fue trasladado discretamente a Charlotte, Carolina del Norte, casi 10 años después de haber huido por la frontera de Nogales con las manos manchadas de sangre. Kash Patel estuvo presente en la pista del aeropuerto cuando el avión del FBI aterrizó con el prisionero a bordo, una imagen cuidadosamente escenificada que subrayaba la resolución del caso ante las cámaras. En algún lugar de esa ciudad, el nombre de Truc Quan Le Sandy, la joven de 23 años cuyo cuerpo había sido encontrado en los bosques del condado de Cabarrus, recuperaba una presencia que el tiempo y la impunidad habían intentado borrar. Sandy le había trabajado en el restaurante Showmars para pagarse los estudios, como tantos hijos de inmigrantes en Carolina del Norte, que construían sus vidas pieza por pieza en un país que les exigía el doble de esfuerzo por la mitad de las oportunidades. Su muerte había quedado suspendida en el limbo de los casos sin resolver durante años, una herida abierta para su familia que veía cómo el asesino desaparecía al otro lado de una frontera que parecía tragarse a los culpables. La captura de Rosales Castillo no devolvía a Sandy, pero cerraba un capítulo que había permanecido abierto durante una década de espera insoportable y burocracia transnacional. El cubano, Daniel Alfredo Blando Yu, se había disuelto en el anonimato del sistema penitenciario estadounidense como uno más de los 37 cuerpos esposados que descendieron de los aviones Hércules aquel 20 de enero. Su caso no generó titulares espectaculares ni conferencias de prensa con directores del FBI posando ante las cámaras. Era un operador logístico, una pieza funcional del engranaje del cártel que podía ser reemplazada en cuestión de semanas por otro hombre con las mismas habilidades y la misma ambición. La guerra de Sinaloa seguiría produciendo cubanos, Danieles, operadores financieros que llenaban los espacios vacíos que las capturas dejaban como agujeros en la arena. Francisco Javier Román Bardales enfrentaba sus propios cargos en cortes federales de Nueva York y San Diego, donde la justicia estadounidense desplegaba contra él todo el arsenal legal reservado para casos de terrorismo. Los cargos de narcoterrorismo, conspiración para prestar apoyo material a terroristas, crimen organizado y tráfico de personas componían un paquete jurídico diseñado para garantizar que el veterano nunca más pisara una calle en libertad. Su audiencia de imputación el 19 de marzo en Long Island había confirmado lo que todos sabían. La ranfla en las calles perdía a su fundador, pero la MS-13 era una hidra que regeneraba sus cabezas con la obstinación de quien nada tiene que perder. Las 4 capturas, vistas en conjunto, revelaban el patrón estratégico que Sheinbaum y García Harfuch habían diseñado como respuesta a la presión estadounidense. Cada detención era una pieza de ajedrez, colocada deliberadamente, para demostrar que México podía actuar contra los objetivos más valiosos del FBI sin necesidad de intervención extranjera. 92 extradiciones en menos de un año de gobierno, 3 entregas masivas que incluían líderes de virtualmente todas las organizaciones criminales del país, capturas de 4 de los 10 más buscados del FBI en el mundo. Las cifras componían un argumento que Sheinbaum presentaba ante Trump como evidencia irrefutable de que la cooperación, no la invasión, era el camino efectivo. El cálculo de Sheinbaum era simultáneamente pragmático y soberanista, una combinación que pocos de sus predecesores habían logrado articular con la misma consistencia. Cada entrega de prisioneros compraba tiempo diplomático,
Cada captura de alto perfil desactivaba un argumento que Trump pudiera usar para justificar una escalada militar. La reducción del 50% en los flujos de fentanilo hacia Estados Unidos era la estadística que la presidenta repetía con más frecuencia, el dato duro que demostraba resultados tangibles sin sometimiento. Pero la estrategia tenía un límite inherente. Dependía de que Washington reconociera los esfuerzos mexicanos, algo que la retórica trumpista hacía cada vez más improbable. Trump no se detuvo. Desde la Casa Blanca continuaba calificando a los cárteles como organizaciones terroristas que controlaban México, una narrativa que convertía al Estado mexicano en cómplice o en víctima irrelevante, según la conveniencia del discurso. Las referencias a ataques terrestres que habían sonado como hipérbole durante la campaña electoral adquirían una textura operativa después de la intervención en Venezuela y la captura de Maduro, que había demostrado la voluntad de Washington de actuar unilateralmente en el hemisferio. 75 congresistas demócratas habían firmado una carta advirtiendo sobre los riesgos de una acción militar, pero la correlación de fuerzas en el Congreso no favorecía la contención. La Estrategia de Defensa Nacional 2026 permanecía como un documento vivo que codificaba todas esas amenazas en lenguaje burocrático, pero con consecuencias operativas concretas. La designación de los cárteles como organizaciones narcoterroristas no era un ejercicio semántico, sino un cambio de marco legal. Habilitaba herramientas militares, de inteligencia y financieras que anteriormente estaban reservadas para combatir redes como Al-Qaeda o el Estado Islámico. Si un cártel era legalmente equivalente a una organización terrorista, entonces las reglas de enfrentamiento cambiaban radicalmente, y la soberanía de los países donde operaban esas organizaciones quedaba subordinada a las prioridades de seguridad nacional de Estados Unidos. García Harfuch caminaba sobre una cuerda floja que se estrechaba con cada nuevo episodio diplomático. Su reunión con Kash Patel y el embajador Johnson había sido presentada oficialmente como un encuentro donde ambas partes reconocieron el aumento de las operaciones coordinadas y acordaron continuar el trabajo con pleno respeto a la soberanía y la integridad territorial. Pero la revelación de la redada secreta del FBI contra Wedding había erosionado la confianza que esas reuniones pretendían construir. El secretario de Seguridad necesitaba seguir entregando resultados a Washington sin que esos resultados parecieran concesiones. Un equilibrio diplomático donde cada gesto de cooperación debía ir acompañado de una reafirmación pública de independencia operativa. Sinaloa, mientras tanto, seguía ardiendo con la intensidad de un conflicto que no reconocía treguas diplomáticas ni estrategias geopolíticas. El 28 de enero, un ataque armado contra diputados del partido Morena en pleno Culiacán obligó al gobierno federal a desplegar 1.600 soldados adicionales en el estado, una cifra que se sumaba a los miles ya estacionados en una entidad que funcionaba como laboratorio de la violencia nacional. García Harfuch confirmó que los Chapitos estaban detrás del atentado, una facción que había perdido a su socio canadiense, pero que conservaba intacta su capacidad de fuego y su voluntad de desafiar al Estado mexicano en su propio territorio. Los murciélagos permanecían desplegados a lo largo de la geografía del conflicto, desde los cerros de Sinaloa hasta las montañas de Guerrero, desde los laboratorios clandestinos de Michoacán hasta las rutas de tránsito en Tamaulipas. La lista de los 10 más buscados del FBI todavía contenía nombres que resonaban como advertencias. Fausto Isidro Mesa Flores, el Chapo Isidro, único mexicano en la lista, y líder de una facción de los Beltrán Leiva, que controlaba rutas entre Sinaloa y Sonora. Ruja Ignatova, la reina de las criptomonedas. Omar Alexander Cárdenas, buscado por un asesinato en California. La cacería no tenía fecha de conclusión, porque la lista se regeneraba con cada captura. La narrativa oficial de México sobre las 4 capturas se había fracturado irremediablemente en múltiples versiones que coexistían sin reconciliarse. Para el gobierno de Sheinbaum, las detenciones eran prueba de la eficacia soberana del Estado mexicano. Para Washington,
eran resultado de la presión ejercida por Trump y de la cooperación voluntaria o forzada de las autoridades mexicanas. Para el Wall Street Journal, al menos una de esas capturas había involucrado la presencia ilegal de agentes extranjeros en territorio nacional. Para el abogado de Wedding, todo el procedimiento estaba viciado. Cada versión contenía una porción de la verdad y ninguna la poseía completamente. Enero de 2026 terminó como había comenzado, con México suspendido entre dos oscuridades que se alimentaban mutuamente. Al norte, un imperio que amenazaba con desconocer fronteras en nombre de la seguridad. Al sur, dentro de su propio territorio, un archipiélago de organizaciones criminales que controlaban rutas, comunidades y economías enteras, con la brutalidad de un estado paralelo. Entre ambas fuerzas, una administración que intentaba demostrar que la cooperación no era sometimiento y que la soberanía no era complicidad. Los murciélagos seguirían volando en la oscuridad, cazando objetivos que otros les señalaban, ejecutando operaciones que después serían narradas de múltiples formas, según quién contara la historia y para quién la contara.